Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, disfruta escuchando. Capítulo 40, no todas las promesas se cumplen. En ese momento Rey diría, Petra, por lo que él dejaría a Krista descansar, y después se acercaría a Levi, donde los demás chicos lo verían, y después también lo seguirían, mientras Ymir, al ver que Rey dejó a Krista, aprovecharía para acercarse a ella. En eso, Levi miraría a los chicos acercarse, y después diría, ¿qué sucede cadetes? Donde Rey diría, disculpe, Capitán Levi, pero usted dijo que el nombre de una de sus compañeras es Petra, donde Levi solo lo miraría. Y después diría, ¿por qué te llamó la atención eso? Donde Rey después se giraría, y en eso gritaría, Kiros, donde todos se sorprenderían, pero luego un caballo llegaría, y se acercaría a Rey, mientras Levi también lo veía, donde Rey lo tomaría, y después diría, él es Kiros. Cuando dejé a Armin para averiguar qué sucedió en el flanco derecho, él se convirtió en mi compañero, también él estaba cerca de Krista, cuando la encontré en el bosque, al instante él me reconoció. Por lo que no dudo en acercarse, donde algunos se sorprenderían, pero luego Levi diría, entiendo, pero ¿qué tiene que ver eso con Petra? En donde Rey después sacaría algo de su bolsillo, donde lo vería, flashback, después de que Kong acabara con los titanes, donde habían una zona llena de cuerpos, él miraría como su caballo se acercaría a un cuerpo, por lo que Kong se extrañaría de esto, así él se acercaría a donde estaba él, mientras veía a los demás cuerpos. A lo que Rey iría con su caballo, y después él miraría como este estaría acariciando con su rostro el cuerpo de una chica, por lo que Rey se extrañaría de eso, pero luego para sorpresa de Rey, la chica aún estaría viva, la cual diría, Kiros, donde ella acariciaría su rostro, pero después Rey se acercaría un poco más, y miraría como la chica no tendría la mitad de su cuerpo, así dejándolo sorprendido, pero después la chica diría, tú viniste con él, ¿no es así? A lo que Rey se sorprendería, y después la miraría, donde la chica lo estaría mirando, mientras derramaba unas lágrimas, a lo que Rey se agacharía, y después mientras tomaba su mano diría, ¿es tu caballo? A lo que ella diría, sí, intenté ganarle tiempo para que escapara de los Kaijins escorpiones, pero me da gusto que no haya sido en vano, a lo que Rey se sorprendería un poco, y después la chica diría, mientras lo veía, vi lo que hiciste, y solo quiero saber, ¿fue un sueño? ¿O de verdad, tú eres el Kaijin bestia? A lo que Rey se sorprendería, pero después al ver sus heridas, ella diría, no te preocupes, creo que esta será mi última conversación, así que podrías ser mi último amigo, además de Kiros, quien se quede aquí conmigo, antes de dormir, a lo que Rey solo la miraría, y después diría, mientras seguía sujetando su mano, y asentía ligeramente su cabeza, a lo que ella diría, mientras ponía una sonrisa, gracias, a lo que Rey diría, si solo dijera que sí, ¿qué pensarías con respecto a tu pregunta? A lo que ella diría, mientras ponía una sonrisa, ayudaste en gran medida a que muchas vidas se salvaran en Ross. Eso le dio esperanza a muchos, no todos los monstruos son malos, ni todos los humanos son buenos, a lo que Rey se sorprendería, y después ella diría, logré verte, por lo que pude comprobar que eso fue cierto, eres un humano, o de verdad, eres un Kaijin, a lo que Rey le diría, hay dioses, y hay hombres, y hay aquellos que están en medio, no soy un humano. Pero tampoco soy un titán, yo soy un ser que fue alejado de su hogar, y que algún día planea regresar, vengo más allá de las murallas, más allá de donde se oculta el sol, a lo que la chica diría, más allá de las murallas, vienes de afuera, vienes del mundo exterior, a lo que Rey sentiría su cabeza, y después ella miraría el cielo, y en eso diría, el mundo de afuera, siempre quise saber qué había más allá de los muros, más allá de donde se oculta el sol. A lo que Rey diría, hay un extenso mar, hay un continente de hielo, hay más lugares donde hay más personas, hay montañas que llegan a lo más alto de las nubes, hay planicies de arena, y aún hay más cosas por explorar del mundo, el mundo es grande, mucho más de lo que te imaginas, a lo que ella pondría una sonrisa mientras lo veía, y después diría, mientras derramaba unas lágrimas, algún día podré ir al continente de hielo, o ese gran océano que mencionaste.
a lo que Rey pondría una sonrisa, y después diría, algún día, a lo que ella pondría una también, y después diría, es triste saber que dejaré a mi familia atrás, donde Rey se sorprendería un poco, y después ella diría, por favor, si llegas a encontrarla, no le menciones lo que me pasó, donde Rey diría, encontrarla, a lo que ella diría, mi hermana menor, seguramente debe estar preguntándose dónde estoy, por favor, no quisiera preocuparla, ni a ella, ni a mi padre. A lo que Rey diría, está bien, a lo que ella diría, gracias, sabiendo que estás aquí, puedo saber que mi hermana estará a salvo, a lo que Rey diría, ¿quién es tu hermana? A lo que ella diría, ella forma parte de uno de los escuadrones principales, junto al capitán Levi, su nombre es Petra, a lo que Rey se sorprendería, y después diría, Petra, pero luego la chica tomaría algo de su cuello, y en eso diría, ¿podrías hacerme también un último favor? Donde Rey la miraría. Y ella le entregaría algo, donde Rey vería que era una cadena, y vería que en su interior había una foto de ella, y de su hermana cuando eran niñas, junto a su padre, donde ella le diría, entrégale esto a mi hermana, y dile, que sin importar dónde esté, su hermana mayor, la ama, con todo el corazón, lo harás, a lo que Rey sentiría su cabeza, y después diría, claro, donde ella pondría una sonrisa, y después diría, gracias, Rey, donde ella lentamente cerraría sus ojos. Y después soltaría la mano de Rey, donde Rey solo la miraría, mientras Kiros pateaba el pasto, mientras también expresaba su tristeza, por lo que Rey solo la miraría, y después arrancaría un trozo de su chamarra, para limpiar su rostro. Después de unos minutos, Rey solo pondría unas flores encima de un montón de tierra, y después se colocaría de pie, para subir a Kiros, y comenzar a alejarse, a fin del flashback, y en eso diría, este caballo, y esta cadena, pertenecían a una chica llamada Celeste. Ante esto, Levi se sorprendería, y después Rey diría, ella me dijo que su hermana era parte del escuadrón del capitán Levi, donde todos se sorprenderían, pero luego Rey le diría a Levi lo que sucedió con ella, donde todos se sorprenderían, pero luego Rey diría, y también me pidió que le diera un mensaje, no importa, donde esté, tu hermana mayor, te ama, con todo el corazón. Ante esto Sasa y Connie derramarían unas lágrimas, mientras que Jin y Armin estaban a punto de. Mientras que Mikasa estaba sorprendida, por otro lado Levi también se quedaría sorprendido, pero tendría sentimientos encontrados, donde Rey le daría el collar a Levi, quien lo abriría, y después vería una foto de Petra y su hermana junto a su padre, cuando ellas eran niñas, donde Levi tendría una mirada triste, y después diría, mientras lo cerraba, te lo agradezco, a lo que Rey solo asentiría su cabeza, pero antes de irse diría, por cierto, sé que por respeto a sus familiares están llevando los cuerpos. Pero la verdad, no considero que la familia hubiera querido ver cómo estaba ella, la deje descansando en un lugar tranquilo, donde no sea perturbada por nadie, espero que esté bien, donde Levi se sorprendería, pero luego diría, hiciste lo correcto soldado, a lo que Rey solo asentiría su cabeza y después se iría, mientras llevaba a Kiros, donde los chicos también lo seguirían, pero luego entre ellos irían hablando, y después Connie diría, y jamás volveré a dudar de dónde está Rey. Mientras que Jin diría, esto es de lo que estábamos hablando Connie, la parte más difícil de ser soldado, es recoger a tus compañeros caídos, mientras Mikasa diría, y pensar en lo que dirá la familia, el padre de esas chicas, no volverá a ver a ninguna, más que al cuerpo de su hija menor, donde Jin diría, ¿por qué dices eso? A lo que Mikasa diría, suena cruel, pero es la verdad Jin, y aún faltan más por delante, donde todos se sorprenderían, pero verían que era cierto. Por lo que todos ayudarían con la recolección de los cuerpos de sus compañeros caídos, donde Rey también ayudaría, pero después Rey sentiría algo, como si alguien lo estuviera vigilando, por lo que Rey miraría hacia un costado, y se percataría de algo en una parte del bosque a lo lejos, así él iría con un soldado, y después diría, disculpa, ¿me prestas tu catalejo? Por lo que el soldado lo haría, y en eso se lo daría, donde Rey lo tomaría, y después miraría por él, y miraría en una dirección, y después se sorprendería.
pero comenzaría a enojarse, ya que vería como en un árbol en las afueras del bosque, estaría el mismo Pterosaurus que había visto antes, posado sobre una rama, mientras este lo veía fijamente a los ojos, pero después este pondría ligeramente una sonrisa, mientras seguía mirando a Rey, por lo que Rey comenzaría a enojarse, y después apretaría el catalejo, mientras lo rompía, a lo que el soldado diría, oye, ¿qué haces? Pero luego Rey diría, lo siento, así él se lo regresaría. Pero después Rey volvería a mirar en esa dirección, y después desde lejos miraría muy poco, pero sería clarísimo como el Pterosaurus aún lo estaba mirando, pero después él escucharía como unos soldados dirían, no podemos dejarlo, teníamos sus cuerpos, pero los titanes estaban obstruyendo el camino, ¿qué le diremos a sus familias? A lo que Erwin diría, es peligroso acercarse a ellos, donde Levi diría, basta de discusiones, con eso no cambiarán nada, donde los dos soldados se frustrarían. Pero Rey los miraría, por lo que vería en sus miradas que ellos no estaban conformes con esto, así que quizás regresarían por sus compañeros, por lo que después Rey miraría a Erwin, y en eso volvería a mirar el bosque, para después mirar el suelo, y luego ver a Krista, quien estaba recostada en la carreta, donde pensaría, si hago esto, quizás no haya vuelta atrás. Además, así Rey recordaría las huellas que no eran de él, pero tampoco de Titán, donde diría, debo averiguar quién hizo esas huellas. Por lo que Rey se acercaría a donde estaban Levi y Erwin, quienes estaban comenzando a marcharse, pero luego Rey diría, comandante, donde ambos lo mirarían, y luego Erwin diría, ¿qué sucede cadete? A lo que Rey después diría, me da un minuto, en privado, donde Levi se sorprendería de eso, al igual que Erwin, donde Levi diría, que es tan importante que tengas que decir en privado chico, a lo que Erwin le señalaría a Levi con la mano que se detuviera, por lo que él diría, sígueme. Así ambos se irían hacia un lugar apartado. Y después Erwin diría, bien, ya estamos solos, ¿qué necesitas? A lo que Rey después diría, seré directo con usted, pero, donde Rey pondría una mirada seria, dejando intrigado a Erwin, donde Rey diría, el soldado, que estaba detrás de la titán hembra, es Annie Leonhardt, uno cadete que fue miembro de la sexta división como nosotros. Actualmente, hasta donde yo sé, ella forma parte de la policía militar. Ante esto Erwin se sorprendería por su franqueza, donde Erwin diría, ¿cómo sabes eso? ¿O por qué lo dices? Donde Rey diría, la titán hembra, a diferencia de Eren, cuando combatía, tenía una forma de pelear bastante peculiar, ella no actuaba de manera impulsiva como Eren, usted mismo lo vio, ella sabía defenderse, además, Eren se mostraba muy cansado después de transformarse, pero eso no ocurrió con la titán hembra, ella apareció en repetidas ocasiones, también algo de lo que yo me di cuenta, fue que el titán acorazado, y el titán colosal, no volvieron a atacar el muro como hace 5 años. Y como usted dice, si ellos también son humanos, puede que hayan entrado al muro en busca de algo, pero al ver a Eren, su objetivo pudo haber cambiado, eso quiere decir que ellos estuvieron presentes cuando Eren se transformó, y una de esas personas, fue Annie. Además, como le menciono, la titán hembra usaba un estilo de combate diferente al de Eren, y ese estilo de combate, a la única persona que se lo había visto ejecutar, fue Annie. No creo que haya dos mismas personas con el mismo estilo. La otra persona que tenía un estilo de combate cuerpo a cuerpo muy eficaz, era Mikasa, pero Mikasa estuvo todo el tiempo aquí. Además, la titán hembra tenía un ligero parecido a ella, sobre todo en su mirada, cuando atacó a los soldados que venían conmigo, y con Armin. Ante esto, Erwin se sorprendería, y después diría, ¿estás seguro de eso? A lo que Rey diría, sí, pero si me cree o no, esa es la respuesta más lógica que yo tengo, quien tiene el veredicto final, es usted, donde Erwin diría, comprendo, y creo que sí puede tener lógica lo que tú dices, pero necesitaríamos buscar más evidencia, donde Rey diría, mantenga esto con el nivel más bajo de personas, porque no sabe si el titán acorazado, y el titán colosal están aquí entre nosotros. Incluso, no está seguro si hay otro titán, del que no sepamos nada.
a lo que Erwin se sorprendería, pero vería que era cierto, donde diría, ¿crees que puedas estar también incluido entre ese número corto de personas? Si es así, creo que tendremos que visitar a esa cadete, donde Rey se sorprendería, pero luego diría, está bien, por lo que Erwin diría, bien, solo no le menciones esto a nadie, sin antes estar seguros al 100, entendido, donde Rey diría, claro, por lo que ambos se separarían, donde Levi miraría a Rey y irse. Y después diría, ¿qué te dijo ese chico? Donde Erwin diría, mientras lo veía, te lo contaré después, por ahora debemos regresar al muro Ross, mientras que Rey se dirigiría a donde estaba Krista, la cual, aún estaba recostada, pero estaba siendo vigilada por Ymir, pero luego ella se alejaría un momento, y en eso, Rey se acercaría a ella, y después mientras veía a Krista, él se acercaría a su oído, y después diría, Krista, sabes que te he conocido desde hace un tiempo, y siempre he confiado en ti. Pero no puedo ponerte más en riesgo, habrá momentos donde se derramen lágrimas, otros donde las risas inunden el ambiente, pero depende de uno seguir adelante, y vivir con las consecuencias de las decisiones. Eres fuerte, nunca has sido débil, quien dice eso, es porque no sabe de lo que eres capaz, donde Rey después tocaría su rostro, y en eso diría, cuídate mucho, Krista, te volveré a ver, lo prometo, a lo que Rey se acercaría a ella, y después le daría un beso en su mejilla. Para después alejarse, donde él daría varios quejidos, mientras veía sus heridas, donde diría, aún no, todavía no me daré por vencido, mientras los demás chicos se preparaban para irse, pero en eso Armin vería a Rey, y después Jin diría, Rey, a lo que él diría, chicos, y después Connie diría, ¿qué haces? Deberías ya montar tu caballo, ya casi nos vamos, a lo que Rey solo pondría una sonrisa, y en eso diría, eso lo haré chicos, pero antes tengo que hacer algo, nos veremos dentro de los muros. Si están en problemas, yo les cuidaré las espaldas, a lo que Rey después se iría, mientras todos ellos se quedaban sorprendidos, pero en eso, con los dos soldados que querían recuperar el cuerpo de sus amigos, ellos se estarían alejando, mientras uno decía, no los dejaremos atrás, donde el otro diría, todos volveremos a casa, donde alguien les diría, así que ya se van, donde ambos soldados se congelarían, y después mirarían a Rey, donde ellos dirían, mientras sacaban sus hojas, sí, y no nos importa quién seas. No dejaremos que nadie nos detenga, a lo que Rey pondría una sonrisa, y después diría, no planeaba hacerlo, a lo que ambos se confundirían, y después Rey diría, les molesta si los acompaño, así ambos se quedarían sorprendidos, mientras que Erwin gritaría, de regreso a los muros, por lo que todos subirían a sus caballos, y después comenzarían a moverse, mientras que los otros dos soldados, irían hacia el bosque, donde uno de ellos llevaría a Rey, y después diría, oye, ¿por qué no trajiste tu caballo? Así será más difícil llevar los cuerpos, donde Rey solo miraría hacia enfrente, y en eso diría, no te preocupes por eso, solo necesito llegar, nunca dije que planeaba regresar. Ante esto, ambos se sorprenderían, y después dirían, estás loco, ¿de qué estás hablando? Como que no planeas regresar, donde Rey diría, ¿quieren ir por sus amigos, o no? Donde ambos se sorprenderían, pero solo se mirarían, y ninguno diría más, por lo que los tres seguirían hacia adelante, así entrarían al bosque. Y llegarían a donde estaban aún varios cuerpos de soldados, donde los tres estarían escondidos, y después uno de ellos diría, ¿cuál es el plan? Son demasiados titanes, mientras que el otro diría, lo sé, será difícil ir por ellos, pero en eso miraría a Rey, y después diría, oye, ¿por qué tú no traes tu equipo? Donde Rey lo vería, y después le diría, ¿quieren recuperar a sus amigos? No, pues no lo podrán hacer con tantos titanes, así ellos se sorprenderían, pero uno estaba a punto de insultar a Rey, cuando Rey diría, dame tu equipo. A lo que uno de ellos se sorprendería, y después diría, ¿qué? A lo que Rey diría, que me des tu equipo, yo me encargaré de distraerlos. Cuando todos vayan por mí, ustedes irán por sus amigos, y después se largarán sin mirar atrás. Solo les pido una cosa, no le digan a nadie de esto, quedó claro, donde ellos se sorprenderían, pero uno diría, estás loco, te vas a quedar aquí, donde Rey diría, tienen otra mejor idea, adelante, pero se les acaba el tiempo, si se alejan más del grupo. No podrán saber dónde está el tronco por el que llegamos aquí. Les recuerdo que hay una brecha entre ambos muros,
por lo que ambos se sorprenderían, donde no sabrían qué decir, pero aceptarían, por lo que uno le daría su equipo de maniobras, a lo que Rey se lo pondría, y después diría, bien, este será el plan, yo los distraeré, una vez que todos se alejen, ya saben qué tienen que hacer, quedó claro, a lo que ambos asentirían su cabeza, por lo que Rey diría, bien, así él usando su equipo se movería. Y después vería a los titanes, donde serían un total de 10, a lo que Rey diría, bien, hagámoslo, a lo que Rey miraría como habría uno de espaldas, y después, Rey lo atacaría, mientras le cortaba su cuello, a lo que el titán caería, mientras Rey usaba su equipo de maniobras, y después iría contra otro, donde le cortaría sus ojos, y en eso unos se darían cuenta de él, por lo que se abalanzarían sobre Rey, donde Rey diría, mientras los alejaba, ¿quieren jugar a seguir al líder? Bien, vamos a jugar entonces, síganme. Por lo que los demás titanes comenzarían a seguir a Rey, mientras él se movía por los árboles, mientras que esa zona quedaba vacía de titanes, a lo que los dos soldados dirían, es ahora, vamos, así ellos irían por los cuerpos de sus amigos, donde los encontrarían, y después uno diría, listo, vámonos, pero en eso, el otro diría, oye, ¿crees que esto está bien? Donde él diría, no los podemos dejar, crecimos con ellos, pero luego el soldado diría, no hablo de ellos, hablo de él dijo que nos ayudaría a recuperar a nuestros amigos. Pero que no planeaba regresar, ¿qué hará? A lo que el otro soldado se sorprendería, y también miraría a Rey alejarse, donde él diría, no lo sé, pero no podemos quedarnos aquí a pensarlo, rápido, él nos dio la oportunidad, a lo que él se comenzaría a ir de ahí, mientras que el otro soldado vería por última vez a Rey, y después también se iría de ahí, por lo que ambos se comenzarían a ir de esa zona. Mientras salían del bosque, pero sin que ellos se dieran cuenta, unos de los cuerpos serían devorados, mientras varias siluetas se hacían presentes, pero después esas siluetas mirarían a ambos soldados y mientras daban unos fuertes gruñidos.